¿Qué tal? Sean todos bienvenidos acá a la entrevista. Estamos ya en vivo por Canal Antigua con un tema más de coyuntura nacional e internacional. Temas, debate y opinión acá en Canal Antigua en este 2025, arrancando ya un nuevo tiempo, un nuevo año y siempre, por supuesto, con el acompañamiento de ustedes desde casa. Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Ahí estamos permanentemente con información, análisis y opinión. En esta ocasión vamos a hablar de algo sumamente importante, la gerencia eficiente en la gestión pública. Vaya que en Guatemala nos hace falta ser buenos gerentes, ser buenos administradores en la gestión pública, pero esto tiene que ver con un concepto que se ha denominado de las 3 Fs. ¿Qué tiene que ver este concepto con el ejercicio del poder, pero sobre todo la administración de los recursos públicos? Las 3 Fs. ¿De qué se trata este concepto de las 3 Fs? Y para ello vamos a platicar con el doctor Enmer Lunch, experto en estos temas. Muy buen día, ¿qué tal? Marito, buenos días, qué bueno estar en tu programa, la audiencia, buen día y aquí presentes. Gracias por este espacio. Bueno, doctor, ¿qué es este concepto de las 3 Fs para la gestión pública? Okay. Bueno, iniciaré hablando sobre un marco conceptual. Yo creo que todo gerente público tiene que tener bien definido el tema de qué es la administración pública, qué es la gestión pública y cómo se define la gerencia pública, la parte dinámica de todo lo que es la administración pública. Definimos a la administración pública como el ente inmaterial y se define como el proceso de la conducción de instituciones estatales en busca de los objetivos estratégicos que cumplan llevar esos bienes y servicios a la sociedad que tanto lo necesita. Y la gestión pública pues es todo ese proceso de políticas, de andamiaje administrativo que hace que dé una ruta hacia dónde quiere ir, en este caso, el gerente. Y la gerencia pública, que es la parte dinámica, la parte donde los resultados se entregan a la sociedad, ¿verdad? Los resultados se ponen a la orden. Si me doy a entender, la administración pública es la parte estática, su ley orgánica, todo su andamiaje estructural, ¿sí? Y la parte dinámica es el qué hacer, hacia dónde se quiere ir como institución eficiente, eficaz y efectiva en este caso. Es decir, este concepto de las 3 Fs lo podemos definir así: eficiente, eficaz y efectiva. Digamos, ¿cómo podemos medir dentro de la gestión pública? En este caso, digamos, puede ser presidente de la República, pueden ser ministros, pueden ser secretarios, diputados, alcaldes. ¿Cómo podemos medir cada una de estas 3 Fs en lo que están haciendo los funcionarios públicos? Bueno, son indicadores ya bien definidos por la administración pública. Cuando se habla de gestión por resultados, presupuesto por resultados, se habla de eficiencia y eficacia. Pero muchas veces se queda en ese escenario de la teoría. Y es aquí donde entra la gerencia eficaz, efectiva y eficiente que hace el funcionario en sus puestos. Para ello es importante definir que para su ejecución se debe tener un punto de equilibrio, ¿sí? Y ahí me voy a 2 pilares muy importantes, lo que es la creatividad y la diligencia. Muchas veces se es muy creativo con planes estratégicos, planes de acción, pero no se tiene la implementación y la diligencia. Y es ahí donde la estrategia de las 3 Fs cobra el dinamismo traducido en bienes y servicios prestados a la sociedad, por supuesto, cumpliéndole sus necesidades en X porcentaje de satisfacción. Ahora bien, digamos, muchas veces cuando uno escucha a los funcionarios públicos
de por qué no se implementan ciertas acciones que uno quizá desde su cabeza o platicando con la familia, con amigos, dice uno, bueno, pero ¿por qué el gobierno, por qué este ministro no hace tal cosa? Y muchas veces los funcionarios públicos lo que dicen es que, mire, fíjese que tenemos el problema de que no es tan rápido un proceso de compra de tales insumos porque la ley de compras y contrataciones del Estado, y empiezan con una letanía de cuestiones que justifican a veces la inacción o el no ser eficiente, digamos. Se puede ser eficiente, creativo, efectivo en la gestión pública con todas estas limitantes, si así queremos llamarle, que tienen las leyes para comprar cosas, contratar insumos. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Yo creo que la gestión pública está en manos del gerente público. ¿Y cómo? En esa alianza de la creatividad y de la diligencia. En la creatividad, el gerente debe de visionar hacia dónde quiere llegar. Creatividad es visión, creatividad son planes estratégicos. Y ahí entra la primera F, la F de la eficiencia. La eficiencia se define como aquel proceso continuo y permanente de lo que es la gerencia, ¿sí? Y en esta primer F se define esos planes a corto, mediano y largo plazo. Pero el tema o lo importante es temporizarlo en un escenario continuo y permanente. Para el caso de la Administración Pública de Guatemala, si hablamos de gerencia eficiente, se habla de un periodo fiscal que va del mes de enero al 31 de diciembre. Ayer, 6 de enero, segurísimo que todas las instituciones arrancaron con todos sus procesos de gerencia, ¿verdad? Con unos proyectos tal vez muy visionarios, pero no definidos en ese escenario de lo que es la primera F, que es la eficiencia. Ser eficiente, tener planes eficientes durante su gestión como funcionarios públicos. Ahora bien, digamos, si yo entro a la gestión pública, si yo llego a ser, digamos, ministro, diputado, presidente, alcalde, pero desconozco estos conceptos de las 3 Fs, el ser efectivo, eficiente, eficaz. Digamos, ¿eso se puede aprender? Bueno, se puede aprender y es ahí donde se debe de tener funcionarios con expertise en el tema en el cual se desarrolla la institución, ¿verdad? Se debe de tener un profesionalismo y conocer ante todo a la administración pública, porque cuando hablo de que la administración pública es un ente inmaterial, está la administración pública, pero ¿quién va a hacer dinámica a la administración pública? El gerente, el talento humano. Para el caso del Ejecutivo se define al funcionario público y al empleado público. Lógicamente, se tiene que conocer hacia dónde se quiere llevar a la institución pública en el logro de sus objetivos que conllevan un desarrollo social económico, que es lo que la sociedad en determinado momento exige al Estado en este caso. ¿Por qué pareciera que cada 4 años hay una frustración del guatemalteco, hay una frustración de la población en cuanto a que pues o no ve resultados o considera que hay inacción? O sea, ¿por qué pareciera que las personas que entran a la administración pública no tienen claros estos conceptos? Bueno, creo de que en la actualidad, o mejor dicho, en ese accionar del gerente, muchas veces no tiene en cuenta estas herramientas que, Mario, no es inventar el agua azucarada. Claro. Hablar de creatividad, hablar de diligencia, hablar de eficacia y eficiencia y efectividad, son herramientas que muchos expertos en el área administrativa del Estado lo ponen a la orden. Y es aquí donde hoy puedo definir lo que es la eficacia, la segunda F, ¿verdad? Si vemos que la eficiencia son planes permanentes y constantes a largo y corto plazo, la eficacia son periodos precisos de ejecución cortos,
Para el caso de la administración pública, ese periodo eficaz está dividido en 3 cuatrimestres. Y entonces el gerente tiene que ver en su primer cuatrimestre, monitorear lo que ha programado en ese proceso de la eficiencia, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la eficacia. Ser puntual y responder a la necesidad y la realidad que se ha vivido en ese periodo eficaz de la administración pública. Ahora bien, digamos, ¿cómo aterrizar esto en un país donde pues la coyuntura o los eventos van a la velocidad de la luz? Digamos, uno empieza una semana, el día lunes pasa una cuestión, el día miércoles ya pasa otra cuestión, el día jueves pasa, o sea, en una semana pareciera que tienen que, derivado de los acontecimientos en el país, pareciera que tienen que entrar a batear una serie de ministerios al mismo tiempo. O sea, ¿cómo lograr esto en un país tan demandante en donde lamentablemente los desastres naturales, en donde los problemas de seguridad, los problemas de infraestructura están a la orden del día? Sí, precisamente lo que definía al inicio, ¿verdad? Manejar estos, dentro de ese marco conceptual, manejar bien estos escenarios claves, ¿verdad? Que es la gestión pública y que es la gerencia. Lógicamente, en el accionar de una institución pública entra el relacionamiento interinstitucional, ¿sí? Donde si esta institución está siendo eficaz y eficiente y viene la otra institución a integrarse, lógicamente va a haber un buen resultado, que a eso se le define la tercera F, la efectividad. Y la efectividad, Mario, no es más que la entrega de esos productos a la sociedad que tanto está exigiéndole al Estado en este caso, y específicamente se ve al Ejecutivo como tal, ¿verdad? Si hablamos del Ejecutivo como tal, digamos, hay quienes dicen, bueno, es que quizá a veces un presidente de la República, pues coordinar 13, 14 ministerios, ya se me fue la cuenta, quizá no es tan fácil, ¿verdad? Un presidente de la República entre su agenda, ir a giras y todo esto. ¿Tendría que existir una figura de gerente de la presidencia? Porque ha sido una figura que se ha utilizado en otros gobiernos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Álvaro Arzú existió la figura de gerente de la presidencia. En la época de Óscar Berché también existió una figura de un como gerente o coordinador de la gestión pública dentro del Ejecutivo. ¿Esta figura qué tan relevante pudiese ser? En el marco de lo que es la administración pública en Guatemala, hablemos específicamente del organismo ejecutivo. Tú recuerdas, la función del vicepresidente, claro, es prácticamente lo que tú coordina gabinetes, ¿no? Coordina gabinete y delega hacia abajo. Claro. En esta figura entra estas 3 Fs. Y yo le llamo la llave para ser eficaz, eficiente y efectivo, ¿verdad? Como la delegación. Muy importante como gerente delegar, porque cuando se delega se va en esta línea de lo que hoy estamos platicando, mi distinguido Mario. Ser efectivo, eficiente y eficaz. Pero muchas veces no estoy hablando de esta administración, sino que administraciones anteriores, a veces se gerencia con un nivel de activismo. Apagafuegos se llama en nuestro medio, ¿verdad? Que viene este problema y lo solucionan bien, pero con más esfuerzo, más recursos. Mientras que si se tiene una definición de una planeación estratégica con estas 3 herramientas, que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad, creo que se hará una gestión o gerencia aceptable, logrando legitimidad y valor público, que el valor público, tú lo sabes perfectamente, viene de la sociedad hacia el Estado por haber hecho una buena gerencia o gestión pública. Y por ejemplo, digamos, hay a veces un problema en donde, y esto no solo pasa a nivel de la gestión pública, puede pasar a nivel de cualquier organización. Muchas veces quien está a la cabeza de un proyecto, si lo ponemos en la gestión pública, digamos un alcalde,
un diputado, un presidente, un ministro, quieren solucionar todo, ¿no? Y no quieren que nadie más se meta. O sea, pero ahí viene la importancia de delegar, de saber delegar. Es ahí la parte de ese juego de la creatividad y de la diligencia, porque muchos organismos manejan unos planes estratégicos, Mario, excelentes, pero se quedan en la teoría, se engavetan, ¿sí? Y no viene hacia la ejecución o la diligencia. Pero si se tiene ese juego de diligencia y creatividad y buenos planes a través de esos vehículos que se llama eficiencia, eficacia y efectividad, creo que la gerencia de funcionario, dependiendo en qué institución esté, va a ser efectiva, va a ser buena, va a ser legítima en este caso. Por ejemplo, se puede, digamos, ahorita estamos arrancando un segundo año de gobierno. El próximo 14 de enero será el inicio del segundo año de gobierno. Se cumple un año de la gestión de Bernardo Arévalo e iniciaremos ya el segundo año de mandato. Digamos, ¿se pudiese perfeccionar la gestión pública en base a esto, digamos, retomar esos conceptos para entregar mejores resultados a la población? Por supuesto, recuérdate que un gerente público, yo lo relaciono con un piloto de un avión comercial, ¿verdad? Tienes todos tus instrumentos, ¿verdad? Y dentro de esos instrumentos y estos tres escenarios que estamos hablando de eficiencia, eficacia y efectividad, debe tener controles internos. Y dentro de esos controles internos, por ejemplo, el éxito allá en la empresa privada son controles internos y gestión del riesgo. Sí. Para el caso y resultados. Para el caso del Ejecutivo es tener controles internos bien definidos y dentro de ello sistemas de monitoreo, ojo con esto, de monitoreo y evaluación. ¿Por qué sistemas de monitoreo y evaluación? Si accionas sobre lo que es la eficacia, terminó tu periodo corto, programado, ¿sí? Lo tienes que evaluar, monitorear y lo que decías, todo aquello que no se alcanzó o no se definió como estaba programado, se evalúa y se reacondiciona el camino hacia donde quiere llevar uno a la institución como tal. Esto, digamos, ¿qué tanto se empalma con el tema de tener bien definidos objetivos en el corto, mediano y largo plazo? Porque muchas veces, digamos, cuando uno emprende un viaje, ¿no? Cuando uno emprende un viaje, pues uno dice, el día 1, pues quiero estar en tal lugar, el día 2 quiero estar en tal lugar. O sea, uno no sale de su casa y, bueno, a ver que no, o sea, así no funciona, ¿no? Bueno, se dice en el escenario del diálogo, ¿verdad? Que todo buen principio genera buen final. Buen final. Y por el contrario, ¿verdad? Entonces, el gerente, además de utilizar estas tres herramientas, debe hacer una planeación estratégica bien, valga el término, bien definida. Dice que aquel que no planifica ya llegó. ¿Y cómo llegó, verdad? Y entonces, dentro de lo que tú dices, una planeación bien específica. Y el elemento clave, temporizarlo. Para el caso de la administración pública se manejan planes operativos anuales, los famosos POAs, ¿verdad? Con estos tres elementos, ¿sí? Los planes operativos multianuales y el plan estratégico institucional. Para Guatemala creo que es el tiempo de 15 años, un plan estratégico, el multianual 5 años. Todo lo que no se alcanzó en ese primer periodo, que son los famosos planes anuales, se puede programar para los siguientes procesos de planeación, pero con el tema de la evaluación y el monitoreo de qué hiciste bien y qué tenés que hacer mucho mejor de lo que hiciste bien. Y por ejemplo, en ese mapa, en esa ruta que se traza para llegar a objetivos específicos en base a este concepto de las 3 Fs, en el camino también hay que tener la capacidad de ir modificando, ¿no? Porque, como te decía, digamos, en un país donde, por ejemplo, el gobierno tiene un plan o un programa a ejecutar, pero resulta que a medio proceso hubo una tormenta, hubo una sequía, hubo un derrumbe, o sea,
hay cosas que en Guatemala te trastocan de un día para otro el plan. Hay que tener la capacidad de ir modificando, ¿no? Fíjate que sí, tal vez me voy a salir un poquito del tema de las 3 Fs, ¿verdad? Pero el gerente público tiene que tener un largavista hacia dónde va la nave o la institución que dirige, ¿verdad? Porque hay problemas o variables que tú no las tenés establecidas dentro de tu gestión, pero sí tenés que ver hacia dónde puede venir. El caso de instituciones que ven riesgos naturales, ¿verdad? No se puede planificar, pero sí se puede, claro, en algún escenario prevenir, ¿verdad? Sí, porque digamos al final hay que tener la capacidad de ir adecuando en base a pues información, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si lo aterrizamos al tema de desastres naturales, la tecnología, la información está tan avanzada que te permite, pues, por lo menos con unos 10 días de anticipación, prever si una tormenta va a llegar a suelo guatemalteco, por ejemplo. Sí, es ahí donde se puede planificar eficazmente, ¿sí? Que es el periodo largo, y eficientemente, pero eso que tú dices se puede visualizar o atender con ese periodo de la eficacia, ¿sí? Claro. ¿En qué periodo crees tú que va a haber algún siniestro o algún desequilibrio en lo que se ha programado en ese plan a largo o mediano plazo, ¿verdad? Para finalizar, ¿cuál sería entonces el llamado, el consejo o la idea final para quien esté en la gestión pública? Y quizá pues por X o Y razón, ahorita digamos, yo siempre he dicho, un año nuevo es una hoja desde cero, lo que pasó, no se hizo, se dejó de hacer, ya déjelo usted en el año que terminó, en el 2024, y ahorita iniciamos un nuevo tiempo. ¿Cuál sería el mensaje para quien está en la gestión pública y pues quiere enderezar el rumbo y empezar este año haciendo las cosas de una forma eficiente? Bueno, podríamos puntualizar en algo, ¿verdad? Lo que comentaba al inicio. Tener bien definido en ese marco conceptual estos 3 escenarios, que es la administración pública, la gestión pública y la gerencia pública. Cuando se tiene bien definido esto, creo que se sabe qué se va a hacer. Y en este caso, la otra quizá recomendación es tener una planeación estratégica visionaria. Planificar, donde hagas que la institución que diriges tenga un rumbo institucional, tenga bien definido sus objetivos estratégicos, alto nivel, ¿verdad? Sus objetivos operacionales, ¿sí? Y sus objetivos de información, que eso es lo que mucho se descuida a nivel de gerentes públicos, ¿verdad? No se tiene esa información objetiva y precisa que te hace, ¿sí?, tomar decisiones hacia dónde quieras ir o corregir el tema. El otro escenario es rodearte de buenos equipos de trabajo, ¿sí? Claro. En nuestro medio se cae en algo, esto es mío, ¿verdad? Que se busca al gerente, al funcionario o al empleado público, se le busca el puesto, pero no se busca la persona para el puesto. Claro. Y ahí es donde arranco que los funcionarios, los empleados públicos tienen que ser idóneos, tienen que ser profesionales y muchas veces quizás no académicos, pero sí profesionales. Y ante todo, ¿verdad? Es mi recomendación principal. Vengo ya algunos años siendo gerente público, ¿verdad? Sí. Encomendar todo lo que tú hagas, Marito, en las manos del mejor asesor. Claro. Y tú sabes quién es, ¿verdad? Es Dios. Encomendar tu institución a que Él sea el que dirija, que Él sea el que te dé la sabiduría para ir y lograr ser esa institución de alivio a esa sociedad que tanto lo necesita. Cubrir sus necesidades ante todo, ¿verdad? Esas serían mis recomendaciones como tal y creo de que se está en el escenario de las oportunidades y los desafíos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muchas gracias a Enmer Luch por haber estado con nosotros hablando de este importante tema, este concepto de las 3 Fs en la gestión pública para un mejor resultado y sobre todo para beneficio de la
población. Llegamos al final de este segmento de la entrevista. Continuamos con más.